Se reunió el Consejo del Salario y definió aumento del salario mínimo vital y móvil. Te voy a contar de qué se trata ese aumento y cómo queda finalmente en términos reales el salario mínimo vital y móvil. Se reunió el Consejo del Salario y determinó un 20% de aumento del salario mínimo de acá a marzo. El último de los aumentos va a ser justamente en el mes de marzo. El incremento significa llevar de 57.900 pesos que hoy se encuentra el salario mínimo a 69.500 aproximadamente en el mes de marzo. Este sería entonces el incremento determinado por el Consejo del Salario. Pero ¿qué pasó en los últimos años? Mira, si tomo el poder adquisitivo del salario mínimo en 2015 y lo comparo con la actualidad o incluso lo que puede significar los 69.500 pesos en términos reales en marzo del año próximo, me encuentro con que hay una pérdida de alrededor del 33%. Un montón, 33%. Claro, te imaginarás que la mayor parte tiene que ver con el periodo de Cambiemos. Efectivamente, el 80% de esa pérdida corresponde al periodo 2015-2019. 26% perdió el salario mínimo vital y móvil en ese periodo. Ahora bien, ¿por qué pasó esto? Bueno, hay dos momentos, diría yo. En primer lugar, recién te decía, porque la política del gobierno de Cambiemos y particularmente lo que impulsó el propio Mauricio Macri fue tratar de atrasar el salario mínimo, sobre todo porque lo había atado al 82% móvil de las jubilaciones, ¿te acordás? Hizo el anuncio, dijo, bueno, ningún jubilado va a cobrar debajo del 82% del salario mínimo, pero hay que ponerle dos asteriscos. Primero, solo se acotaba a los jubilados que cobran la jubilación mínima y que se habían jubilado a través de aportes. Eso acotaba el universo a solo 1 millón de personas, pero además, y por sobre todas las cosas, lo que hizo fue atrasar el salario mínimo para que cuando multiplicabas el 82% sobre ese valor, te quedaba por debajo de la jubilación mínima. Dicho de otro modo, no le pagó a nadie. Ahora bien, ¿qué pasó después? En el año de la pandemia, el año 2020, el salario mínimo quedó congelado. Y esto fue un problema. Es cierto que la inflación fue menor, pero de todas formas, frente al congelamiento del salario mínimo, también hubo un retraso justamente de este último guarismo. En definitiva, esto conforma este retraso que recién te mencionaba. Y trae aparejado varios problemas. El primero de ellos, naturalmente, es que el salario mínimo termina siendo una referencia para los trabajadores informales y por lo tanto, semejante atraso tira hacia abajo el promedio del salario informal. Pero además, el problema principal es que hoy el salario mínimo es esencialmente un problema fiscal. ¿A qué me refiero? Está atado no solo al 82% móvil de las jubilaciones, sino también a los planes sociales. El plan social es el 50% del salario mínimo, con lo cual cada vez que se reúne el Consejo del Salario, la principal discusión es si hay plata o no para pagar los planes sociales. Es cierto que esta es una problemática que afecta a los trabajadores no registrados, es decir, a los trabajadores que no tienen hoy trabajo formal. El beneficio de estar atados al salario mínimo les permite actualizar su ingreso. Ahora, no es menos cierto que el salario mínimo ha perdido probablemente su principal finalidad, que es que su aumento presione a los salarios del trabajo registrado más bajos, con lo cual, cuando subís el salario mínimo, obliga a subir los mínimos de convenio de los convenios de menores ingresos. Esto en la actualidad no se puede hacer porque básicamente antes de esa discusión hay una discusión esencialmente fiscal y además porque deberías prácticamente duplicar el salario mínimo para que tenga justamente ese efecto. El gobierno está pensando en algo de esto y ha anunciado que tiene intenciones de desenganchar los planes sociales del salario mínimo. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.